a invitar a abrir su Biblia en Lucas capítulo 9. Vamos a estar en el Evangelio de Lucas capítulo 9 el día de hoy. Vamos a continuar nuestra conversación acerca del Evangelio de Jesucristo. Antes de ver este pasaje, quiero contarte algo que me pasó cuando yo estaba estudiando en el seminario. Tenía yo unos 20 años, más o menos, 20 años, y vivía en un dormitorio para hombres, en un edificio con muchos estudiantes, solo para hombres. Y un día, no me acuerdo si era exactamente al final del semestre o del año o en medio de los exámenes de medio término. Un día yo estaba preparándome para exámenes y haciendo proyectos, estaba pero bien ocupado hasta el tope. Y la administración le había dicho a los estudiantes que la mesa directiva iba a venir y a revisar los cuartos porque estaban planeando cosas buenas para el dormitorio, pero iba a venir a revisar los cuartos. Todo el mundo preguntó, bueno, ¿cuándo vienen? Y nos dicen, pronto. ¿Cuándo? Pronto. Y bueno, como era fin de semestre o era tiempo de exámenes de intermedio, pues uno se ocupa. Yo tenía tantas prioridades que estaba ocupado y mi menor preocupación era que viniera alguien a ver mi cuarto. No lo puse en mi calendario, no me puse un recordatorio con un post-it, se me pasó por completo. Tenía otras prioridades. Estaba tan ocupado que mi cuarto, me gusta más o menos tener las cosas en orden, pero ese día mi cuarto era un desastre absoluto. Ropa sucia, calcetines que se paraban solos. No, te imaginas, ¿verdad? Cuarto de muchacho soltero, un plato con cereal. No, era un desastre, pero desastre. Y de repente en la mañana, escucho, alguien toca mi puerta. Y con todo y pena la abro un poquito. Yo creo que ese lugar apestaba horrible. La abro un poquito y veo del otro lado a alguien vestido en un traje. Y me dicen, señor Miguel, tenemos la mesa directiva que viene a revisar los cuartos. ¿Le parece bien si pasamos a ver el suyo en 5 minutos? 5 minutos. Esos fueron los 5 minutos más largos de toda mi vida. El Señor me dio la oportunidad de estar en el seminario, tenía una beca completa, había recibido tanta gracia y mi cuarto era un absoluto desastre. ¿Sabes por qué? Porque yo estaba ocupado, porque tenía exámenes, porque tenía razones legítimas por lo cual la venida de la mesa directiva no era una prioridad para mí, pero era importante. Era importante, aunque no tan importante a la luz de todo lo otro. Como pude, arreglé mis cosas, los metí en un closet orando que no abrieran el closet. El resto estaba sobrevivible, olía feo y estaba horrible, pero es lo que es. No supe exactamente, yo me salí, no supe exactamente lo que pasó después de la visita, pero algunos me dan crédito porque la administración decidió condenar el edificio, lo demolieron y hicieron un nuevo dormitorio. Así estaría de mal mi cuarto, yo no sé, pero así me encontraron. ¿Sabes por qué? Porque me dijeron que iban a venir pronto, pero a veces pronto no es tan pronto como uno espera. A veces nuestros prontos son, ¿vienen ya ahorita? Bueno, no sé, ahorita no. Mañana. Ah, mañana. Mañana. Ahí se va, ¿verdad? No hagas hoy lo que puedes esperar hasta mañana. Y como hispanos somos re bueno para eso, ¿verdad? La desidia. Mañana. ¿Sabes qué? Jesús dijo, yo vengo pronto. Y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Cuando Jesús llegue y toque a tu puerta, ¿qué es lo que va Jesús a encontrar dentro? Porque la Biblia dice que nosotros, nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros. Que la iglesia, la comunidad, es la comunidad donde Dios vive. Jesús dijo, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Cristo está presente espiritualmente en nosotros, pero el día viene cuando Cristo regrese físicamente a esta tierra a traer su reino. Y por eso el Evangelio es tan importante hoy, porque cuando su reino llegue, ¿qué es lo que Jesús va a encontrar? Va a encontrar un lugar que está tan mal que tienes que ser completamente condenado para que algo nuevo pueda comenzar. Va a encontrar gente que cuando le abran la puerta se la cierren en la cara. Mira,
Esto le puede pasar incluso al pueblo de Dios en Apocalipsis. Cuando Jesús habla a las iglesias, la última iglesia, a los mensajes de Apocalipsis, en Apocalipsis 3 y 4, con la que Jesús habla, la última iglesia, le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere entrar en nuestras vidas y en una relación de hospitalidad y generosidad, una comida. Así como hemos visto en el Evangelio de Lucas, Jesús quiere tener comunión con nosotros. Pero estaremos listos cuando Jesús toque. Y me vas a preguntar, oye pastor, ¿y cuándo es esto? Pronto, pronto. Jesús dijo, del día y la hora, nadie sabe. Nadie. Y Jesús también después nos dice en el Nuevo Testamento a través del apóstol Pablo, dice que el Señor va a volver como ladrón en la noche. Cuando digan paz, seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de una mujer en parto y no escaparán. 1 Tesalonicenses. Jesús les dijo a sus discípulos, velad y orad. Permanezcan despiertos. Seremos de los que estamos despiertos cuando Cristo regrese o nos va a agarrar en la siesta aquí a gusto con un desastre de cuarto. Acompáñame a Lucas capítulo 9. Vamos a ver cómo es que Jesús, cuando viene al mundo, desafortunadamente, como dice el Evangelio de Juan capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando Jesús viene y cuando Jesús envía a los suyos, ¿qué clase de mundo encuentra? Y también vamos a ver qué sucede cuando el mundo viene a Jesús. ¿Cómo es que Jesús nos recibe? Un contraste muy interesante. Entonces, acompáñame. Lucas capítulo 9, la pregunta de hoy es esta, bien simple. ¿Hay esperanza? En esos 5 minutos, mi cuarto estaba tan un desastre. Y yo dije, pues, es lo que es, ¿no? Hasta me salí, no supe qué pasó después. Mi cuarto ya no tenía esperanza. Tan no tenía esperanza que el dormitorio entero lo demolieron. Así quedó. Algunas veces en nuestra vida nos sentimos como que nuestra vida está tan desordenada, a veces afuera, a veces adentro, nuestras emociones, nuestros pensamientos están tan desordenados que ya no hay esperanza. Y cuando se pierde la esperanza, muchas personas deciden perder la vida, tristemente. Pero cuando hablamos de Jesús hay esperanza. ¿Qué es lo que Jesús puede hacer? Como vamos a ver hoy y ya hemos visto en las semanas anteriores, con Jesús siempre hay esperanza. Seas un leproso, seas una mujer que vive una vida perdida, seas un paralítico, seas un pescador fracasado que no pescó nada toda la noche, con Jesús siempre hay esperanza. Y Jesús quiere cambiar nuestra vida porque Jesús tiene un mensaje que dice así: el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, creed en el Evangelio. Dios se ha hecho cercano, Dios no está lejos. Dios quiere acercarse a nuestras vidas y viene a nuestro encuentro. De hecho, Dios viene a visitarnos. ¿Qué significa cuando Dios visita a su pueblo? Vamos a hablar de ello hoy. Como el pasaje es en Lucas 9. Si tienes tu Biblia, ve conmigo a Lucas 9 para darte una perspectiva amplia de lo que vamos a ver en este pasaje. Vamos a ver el pasaje en 2 secciones. Los primeros 10 versículos nos dice de lo que Jesús encuentra cuando envía a sus discípulos y cuando Él viene a su pueblo. ¿Qué clase de recepción encuentra Jesús con su pueblo cuando Él va a ellos? Y luego vamos a ver qué pasa cuando el pueblo viene a Jesús. Vamos a ver en Lucas capítulo 9. A visión panorámica del contenido de lo que vamos a hablar hoy, déjame compartirte esto brevemente. Vamos a ver cómo en un mundo de necesidades abrumadoras, un mundo de necesidades abrumadoras. No te voy a pedir ni siquiera que prendas la tele para ver qué difícil es este mundo, simplemente viendo nuestra propia vida. Domingo a domingo venimos aquí, pero venimos cargados de tantas cosas que encontramos en la semana. Cosas como ¿qué? Problemas de salud. ¿Qué sucede cuando estás esperando esos resultados y no llegan? O cuando llegan, no son lo que estabas esperando. Cuando el médico te dice, ya no hay nada que podamos hacer. Necesidades abrumadoras. ¿Qué tal la economía? Cuando estás tratando de ahorrar cada centavo y aún así no te alcanza para pagar tus cuentas. O perdiste el trabajo y no encuentras. O una relación, un hijo rebelde, un matrimonio frustrante. En un mundo de necesidades
abrumadoras, el Evangelio de Jesucristo multiplica el impacto de nuestros escasos recursos cuando se los confiamos generosamente. Escúchame bien. Hay esperanza cuando uno ve sus recursos solos y ve la necesidad alrededor. Uno dice, no salen las cuentas, no alcanza. Pero con Jesús siempre hay esperanza, porque lo poco en las manos de Jesús puede hacer mucho. Con Jesús siempre hay esperanza. Vamos a ver eso el día de hoy. Vamos a ver que Jesús quiere satisfacer no solo los deseos superficiales de nuestras necesidades, pagar mi renta, mi salud, todo eso es importante, pero no es lo más profundo que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer eso y mucho más. Jesús quiere satisfacer no solo los deseos superficiales de nuestras necesidades físicas, sino también nuestras necesidades espirituales más profundas. Con Jesús es un nuevo comienzo entero, físico, emocional, espiritual. Cada área de nuestra vida no puede irse sin que Jesús entre hasta las áreas más personales y más íntimas de nosotros, aunque sea un desastre. Aunque esté como mi cuarto, ahí Jesús quiere entrar. Y ahí te va. Ahí está lo más escalofriante y no quiero saber si entraron o no. Jesús va a entrar al cuarto, va a oler la peste que tienes ahí, va a ver los calcetines sucios, los zapatos. Y Jesús va a abrir el closet y va a encontrar todo lo que metiste ahí para que otros no vieran. Porque tú y yo venimos a la iglesia y nos vemos bien bonitos, peinados, cambiados, hasta con colonia, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos dentro? Jesús les dijo a los fariseos, ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera se ven re bien, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. ¿Qué encuentra Jesús cuando viene a su pueblo? ¿Vida o solo vida externa? De eso vamos a hablar. Entonces ven conmigo, vamos a ver Lucas capítulo 9. Dos cosas entonces. La primera sección vamos a ver qué sucede cuando Jesús llega a la ciudad. ¿Qué encuentra Dios cuando Él viene al encuentro de la humanidad? ¿Y sabes qué es lo que Dios hace? Como vamos a ver, Dios pone a prueba nuestra hospitalidad. Lucas capítulo 9, versículo 1 al versículo 9, dice así. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Saliendo pasaba por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, y otros, Elías ha aparecido, y otros, algunos de los profetas de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Entonces, ¿qué está pasando aquí en Lucas capítulo 9? Por cierto, si no tuviste oportunidad la semana pasada, todavía tenemos unos cuantos. Al final del servicio, si tienes tiempo, este pequeño libro, nuestra iglesia lo ha comprado y se lo ofrece por $9.99, no se crea, es gratis. La semana pasada, hoy también. Si usted quiere este pequeño libro, se titula Una comida con Jesús, A Meal with Jesus. Es en inglés, no lo tienen traducido en español, pero es un muy buen libro. Este libro es la teología del Evangelio de Lucas, donde Jesús, a través de la hospitalidad o de comida en comida, de carne asada en carne asada, Jesús tiene encuentros personales con las personas para transformar nuestra vida. Y también donde Jesús ofrece un reino que es hospitalario y que es generoso. La misión de Cristo de que el reino de Dios se ha acercado, de hecho, es una invitación a un banquete donde Dios nos satisface eternamente. La pregunta es, ¿quién quiere ser parte de ello? ¿Quién quiere venir y comer en el reino de Dios, sentarse a la mesa con Cristo y ser perdonado, aunque nuestra vida sea un desastre? Si usted no ha agarrado uno de esos, le invito a que tome uno por familia. Son gratis, pero espero que les sea de bendición. Bueno, este libro nos muestra cómo en el Evangelio de Lucas Jesús utiliza estas comidas intencionalmente para hablar de su misión, de la razón por la cual Jesús vino. Usted
de vez en cuando nos oye aquí en la iglesia hablar mucho de esta palabra misión, un viaje de misiones, la misión de la iglesia. ¿Qué es eso de misión? Bueno, la misión no es solamente la razón por la cual existimos, como decimos al principio, ¿verdad? Existimos para glorificar a Dios, todo eso. No solamente la razón por la cual existimos, sino que la palabra misión significa literalmente enviado, del latín missio. Misión significa aquello por lo cual uno es enviado. Cuando tú eres enviado o mandado, tienes que cumplir cierta misión. Ese es el significado de misión. Bueno, Jesús aquí en esos versículos que leímos, no solamente Él va visitando su pueblo, sino que envía a los suyos con su autoridad, con su poder, con la demostración de lo que se trata el reino de Dios y con un mensaje. ¿Cuál mensaje? El mismo mensaje que Él trajo. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, crean en el mensaje del reino. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque el reino no se trata simplemente de algo. El reino se trata de alguien y ese alguien es el rey, el Mesías. Cristo, Mesías significa el ungido, el rey. El mensaje del reino es que el rey se ha acercado y ha venido. Él está tocando a tu puerta y él va a ver qué va a encontrar. Al enviarlos, si notaste, Jesús les da instrucciones. No, ese es un mensaje urgente, es tan urgente, no te da tiempo de prepararte mucho en este contexto. Sus discípulos tenían que dejarlo todo, no traigas ahorros, no te prepares mucho, ve. Y la hospitalidad del pueblo es lo que Jesús quiere ver. Otra vez, cuando Jesús viene y envía a los suyos, tocando las puertas del pueblo de Israel, ¿qué es lo que Jesús encuentra? En otros evangelios, cuando habla de este mismo el envío de sus discípulos, Jesús les dice, vayan y busquen gente de paz. Si hay alguien que abre su puerta y es gente de paz, shalom, buena relación con Dios, abierta a Dios, entonces su paz va a reposar sobre ellos, sáneles. Ahí quédense, no se vayan de casa en casa. Ahí quédense y que sirva de su puesto de operaciones para que otros escuchen las buenas noticias de quién soy yo. Eso es bien importante. ¿Por qué razón? Por varias razones. En tu Biblia, la hospitalidad es una manera que Dios utiliza para ver la condición espiritual de su pueblo, para ver si la gente está abierta a Dios o cerrada a Dios. De hecho, en el pueblo de Israel la hospitalidad era bien importante. En el Antiguo Testamento tú tienes leyes de hospitalidad, de cómo tratar al extranjero, a la viuda, al huérfano, al indigente, tienes leyes de hospitalidad. Pero la hospitalidad era también un marcador porque la hospitalidad a veces era un encuentro con lo divino. Déjame mostrarte cómo, antes de ver por qué es tan importante en el contexto. La hospitalidad es algo que Dios utiliza para tener un encuentro con Dios. ¿Qué sucede cuando Dios llega a la ciudad o llega con su pueblo? En Éxodo capítulo 20, cuando Dios le da al pueblo de Israel los 10 mandamientos, hay algo muy interesante ahí en esos 10 mandamientos que habla acerca de la hospitalidad y del encuentro de Dios con su pueblo. Déjame brevemente leértelo. Los 10 mandamientos. Dice así Éxodo 20, 1, 2 y 3. Dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hazme una pausa. ¿Cómo era la vida del pueblo de Israel en Egipto? ¿Hospitalaria? Al principio sí, pero después la hospitalidad se convirtió en opresión y en muerte. Muerte de sus hijos, los echaban al río, ¿te acuerdas? Esclavitud. Dios los sacó de allí. Los sacó a una nueva vida donde iban a ser libres. Y mira lo que dice. Saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento de los israelitas era que Dios fuera único en su devoción. Solo un Dios, no más, no ídolos. Dios es único. Él merece ser la prioridad número uno de tu vida, nadie más. Oye, pero estoy ocupado con mis exámenes. Dios número uno, nadie más. Y luego dice, no te harás, segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Aguántame. Dios número uno, sin competencia, sin comparación. Segundo, no te hagas otras prioridades que compitan con Dios, a las que sirvas y adores como si fueran tu Dios. No te hagas ídolos, no te hagas imágenes, sean físicas o cosas como la codicia, que es idolatría.
No adores el dinero, no adores ideas. No adores a nadie más que a Dios. Porque ¿qué sucede si tú te haces ídolos? Ahí te va. Si te haces ídolos, esto es lo que va a pasar. Otra vez, versículo 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando Dios llega a tocar a tu puerta, llega a la ciudad, Dios te va a ofrecer que tomes una de dos opciones, una de dos sopas, nomás hay una de dos. Cuando Dios venga y visite a su pueblo, se haga presente. Visitar significa Dios se hace presente para revisar nuestra condición espiritual. Dependiendo de lo que Dios encuentre, Dios te ofrece una de dos. Una, su preferencia. Dios dice, yo quiero darte misericordia para 1000 generaciones. Esa palabra misericordia es la palabra hebrea hesed, un amor leal y fiel, redentor. Un amor que te rescata del desastre donde estás para darte la vida de tus sueños. Una vida con Dios en armonía, shalom, paz. Dios quiere dar eso para 1000 generaciones. Pero ¿qué tal si lo que Dios encuentra en lugar de un pueblo abierto que le está esperando, obediente, qué tal si encuentra Dios un pueblo cerrado y un pueblo acostumbrado a sus maneras oscuras y destructivas, al pecado? ¿Y qué tal si el pueblo ama tanto la oscuridad de su pecado que cuando Dios toca la puerta, como los cobradores, cuando yo estaba chiquito, a veces llegaba el cobrador, dile que no estoy, ¿verdad? Abres poquito y dice, es Dios. No, cierra la puerta. Cierra la puerta porque es Dios y esto es un desastre. No, no. Cierra la puerta y le cerramos la puerta en la cara a Dios. ¿Qué va a encontrar si Dios encuentra ese desastre? Dice ahí, visitó la maldad de los padres sobre los hijos, a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué significa eso? No es tan simple como decir, Dios castiga a los hijos por los padres. No, no, no. Los profetas después, más tarde, Dios aclara y dice, no, cada uno morirá por su pecado. ¿Qué significa ahí en Éxodo 20? Dios cuando se hace presente para darnos su gracia, su misericordia, su amor o su justicia. Y esa justicia a veces trae juicio, porque Dios pone límites generacionales a la influencia del pecado. Dios le pone límite y a veces ese límite es su juicio, y su juicio sí puede ser devastador. Dices tú, bueno, ¿y quién, si Dios aparece, no le va a abrir la puerta a Dios? En Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan dice, Jesús dice, a lo suyo vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Cuando Jesús viene a nacer, la gente le dice, el mesón ya está ocupado, que nazca entre los animales. Herodes quiere matarlo. Cuando Jesús viene a este mundo, encuentra en su mayoría a un mundo cerrado. Pero hay algunos que son hijos de paz y abren la puerta a Jesús. Cuando envía a sus discípulos, Jesús les dice, si alguien no les recibe, cuando salgan de esa ciudad, sacúdanse hasta el polvo para testimonio a ellos. ¿Qué significa eso? En el Antiguo Testamento, Dios había utilizado la hospitalidad para medir la temperatura espiritual del pueblo. Déjame darte un par de ejemplos. Están ahí en tus notas. Uno de ellos es en Génesis capítulo 18. Y el segundo ejemplo, que no tenemos tiempo de desempacar, pero en esto que lo veas en casa es dramático, es en Jueces capítulo 19. En Jueces capítulo 18, perdón, en Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18 es el encuentro de Dios con Abraham, justamente cuando Dios le va a dar la promesa del nacimiento de Isaac. Dios iba a rescatar a la humanidad a través de Abraham, Isaac y luego Jacob. Esa es la línea genealógica del Mesías, del Salvador, del Rey. Dios viene con Abraham y esa promesa se la va a dar a Abraham y a Sara. Pero al mismo tiempo que viene con Abraham a traer misericordia y amor leal para 1000 generaciones, Dios viene a visitar otra ciudad. ¿Sabes qué ciudad es? La ciudad de Sodoma. Porque su maldad ha llegado a tal punto que la opresión y la vileza de la ciudad llega hasta el cielo. Viene con Abraham, pero viene a traer juicio en Sodoma. Ahí en Sodoma vive Lot, el sobrino de Abraham. Y Dios dice, le diré a Abraham lo que voy a hacer sabiendo que sus descendientes van a ser temerosos, Dios va a bendecir a las naciones. Dios le dice a Abraham, Abraham, voy a deshacerme de Sodoma, voy a hacer que llueva fuego del cielo y los consuma. Y ahí está Lot.
y es su pariente. Y Abraham dice, Señor, tú eres el juez de toda la tierra, ¿cómo es posible? Eso sería injusto. Si hubiese allí 50 justos, ¿no perdonarías a la ciudad? Dios le dice, si hubiera 50, hacemos un trato ahorita, yo la perdono por 50. Hoy si hubiera 40, y si hubiera 30, y si hubiera 20, Señor, no te enojes conmigo. Si hubiera 10 en oferta. Y Dios dice, si hubiera 10, yo perdonaría a toda la ciudad por esos 10. Pero no hubo 10. Dios envía 2 mensajeros. Después Hebreos nos dice, tengan cuidado, sean hospitaleros con extranjeros, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles, mensajeros de Dios, misión. Dios envía 2 mensajeros con la misión de sacar a Lot y a su familia de Sodoma, porque Dios va a destruir Sodoma. Llegan a casa de Lot. Lot les muestra hospitalidad. Pero ¿sabes qué es lo que hace el resto del pueblo? El resto del pueblo viene, tocan a la puerta y dicen, ¿quiénes son los muchachos tan guapos que vinieron a visitarte? Todos los hombres dicen, sácalos para que los conozcamos. Y ese conocerle no es, hola, ¿cómo está? Me llamo Miguel, mucho gusto. No, es conocerlos en el sentido íntimo de conocer en Génesis. Sodoma se ha convertido en un lugar de vileza moral. Por eso Dios va a traer juicio. Y la hospitalidad, la opresión, el ignorar y la violencia del extranjero hablan volúmenes de la condición espiritual de ese pueblo. Si Dios los viera la cara, se aprovecharían aún de Dios. Y dices tú, pues es que son los de Sodoma. Oye, pues no inventes, son lo peor de lo peor. Aquí somos nice. ¿Le podría pasar esto al pueblo de Dios? Jueces capítulo 19 es una historia muy similar con el mismo contexto de abuso sexual en el pueblo de Dios. Los jueces habían llegado, en el tiempo de los jueces, el pueblo de Israel había llegado a tal punto donde la única hospitalidad que ellos ofrecían era satisfacer sus propios deseos egoístas y pecaminosos. Se aprovechaban de todo el mundo. Y eso es precisamente lo que Jesús viene a confrontar. Cuando Jesús envía a sus discípulos, Satanás tiene personas endemoniadas, los líderes religiosos son, en su autorrectitud, han rechazado la misericordia de Dios, quieren matar a Jesús. Mucha gente está cerrada y le cierra la puerta a Cristo. ¿Sabes qué dice Jesús? Le dice a estas ciudades, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho milagros, habrían permanecido. Si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho las señales que han sido hechas en ti, permanecerían hasta hoy. Por lo tanto te digo que el juicio será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para ti. Gente le cerraba la puerta a Jesús porque nomás quería, sáname, dame de comer, es todo. Pero Jesús quería algo mucho más para ellos. Nota como Lucas aquí en capítulo 9 pone este pequeño intermedio de la historia de Herodes. La pregunta es esta, ¿quién es este Jesús? Y mira la hospitalidad del mundo expresada en Herodes. Por cierto, Herodes no es Herodes del nacimiento de Jesús. Ese es el sucesor de ese Herodes. Este Herodes, mira cómo es. En su cumpleaños tiene una fiesta. Y en la fiesta, esta chamaca baila delante de él, que es la hija de su amante. Y le cae tan bien que dice, lo que me pidas hasta medio reino te doy. Instruida por la madre, le dice, dame la cabeza de Juan el Bautista en una charola de plata. Juan el Bautista pierde la cabeza literalmente porque la hospitalidad de Herodes, aunque Herodes toleraba a Juan y lo oía, cuando el mensaje se vuelve muy personal, Juan le decía a Herodes, tú no puedes tener esta esposa de tu hermano. Tú no puedes hacer eso, es contrario a lo que Dios quiere. Muy personal, lo quitaron de en medio. La hospitalidad del mundo solamente quiere lo que quiere de Jesús, pero no quiere a Jesús. Ese mundo Jesús viene, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero Jesús no es Juan el Bautista. Jesús no es simplemente un profeta. Jesús es mucho más. Y de eso se trata el mensaje. ¿Quién es Jesús? Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed las buenas nuevas. Entonces, ¿quién es Jesús? A la luz del mensaje del reino es este. Jesús
es el rey de este reino y este es el reino de Dios. Jesús es Dios el Hijo. Él es el heredero y el rey. Él es quien se merece que tú y yo le estemos esperando. Que no nos distraigamos con otras prioridades. Él se merece que le estemos esperando para que cuando Él diga, yo ya llegué, Señor, bienvenido. Pero estamos tan ocupados con nuestros rollos que es la menor de nuestras preocupaciones. Ahora, ¿cómo es este rey? Cuando Jesús viene a los suyos no le reciben. Pero a los que le reciben, los que creen en su nombre, quiero que veas lo que Jesús les da. Ven conmigo allí en el versículo 11. Vamos a ver ahora qué sucede cuando la ciudad acude a Jesús. Cuando ellos vienen a Jesús, ellos van a probar ahora su hospitalidad y su generosidad, la hospitalidad y generosidad de Dios mismo. Versículo 10 dice así: Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, les siguió y les recibió. ¿Te fijaste? ¿Cuál es la actitud de Jesús con la gente? Vengan mañana, estoy bien ocupado hoy. Ay, ¿sabes qué? Es que yo me aparté a un lugar desierto ahorita, quiero descansar, llámame en hora de oficina. Es mi día de descanso. ¿Qué dice ahí? Jesús los recibió. Voy a preguntarte, cuando tú tienes necesidad y acudes a Dios, ¿cuál es la actitud de Dios? ¿Abierta o cerrada? Abierto. A lo suyo vino. Jesús viene buscándonos. Y cuando tú quieres un encuentro personal con Cristo, Jesús va a estar allí esperándote y te va a recibir. Te va a decir, pásale. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Jesús le recibe a pesar de que él se había apartado sabiendo de la muerte de Juan el Bautista. Jesús tenía duelo. Jesús tenía sus propias necesidades personales. Se cansaba, le daba hambre. Es Dios, pero también hombre verdadero. Y aunque Jesús está cansado y dolido por la muerte de Juan Bautista, su familiar y su siervo, Jesús los recibe. ¿Y qué es lo que Jesús hace? Versículo dice, les recibió, les dio la bienvenida, literalmente dice, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Cuando vienes a Jesús, Él hace espacio para ti. Ve tus necesidades y te habla de lo que realmente necesitas. Primero, ¿te fijas? La palabra de Dios. A Jesús le importan no solo tus necesidades físicas, sino espirituales. Primero, tu relación con Dios. Segundo, no va a ignorar tus necesidades físicas. ¿Necesitas ser curado? Como vamos a ver en un momento, Jesús se da cuenta que tienen hambre. Jesús sabe tus necesidades físicas, pero le interesa mucho más. Él quiere hablarte la palabra de Dios. Está Jesús ministrándoles. ¿Y qué sucede? Aquí viene la generosidad, el corazón de Dios. Versículo 12 dice, el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despida a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Ahí está, en un mundo de necesidades abrumadoras. Los discípulos no tienen mucho. Están en un lugar desierto y por cierto, ¿cuántos son? Versículo 13 dice, Él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, haceos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo. Bien importantes esas palabras. Levantando los ojos al cielo, es palabra de bendición, dice, los bendijo. Los partió, dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Versículo 16. Tú has oído esas palabras en algún otro lugar. ¿Sabes dónde? En la Santa Cena, en la Cena del Señor. Todas las comidas en el Evangelio de Lucas llevan a la última cena, donde Jesús va a dar su vida por nosotros para que los que tienen hambre no tengan ya más hambre y los que tienen sed no tengan más sed. Pero esta comida va a ser una ilustración de lo que el Rey puede hacer por ellos, física y espiritualmente. Versículo 17, comieron todos, se saciaron, recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos, le preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? La misma pregunta de Herodes, ¿quién es este?
¿Tiene lo necesario para hacer lo que promete? ¿Habrá esperanza? Acaba de alimentar más de 5,000 personas con unos cuantos peces y panes. ¿Quién crees tú que Él es? ¿Quién dice la gente que soy yo? Versículos 19. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? No te quedes conformista y atrapado en lo que la gente dice de Jesús. ¿Sabes qué es lo que hace Jesús? Jesús te agarra de la camisa y te acerca tan cerca como tu rostro puede estar y te pregunta, yo no quiero saber lo que la gente dice de mí. Yo quiero saber qué es lo que tú piensas de mí. Es entre tú y yo. Así de personal. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y en un momento de inspiración divina, Pedro mismo, iluminado por Dios, le contesta a Jesús. ¿Quién decís que soy yo? Pedro contesta. Dice, tú eres versículo 19. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algún profeta de los antiguos ha resucitado. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Entonces él respondiendo, Pedro dijo, el Cristo de Dios. Ahí lo tienes. Pedro se da cuenta, en un momento de inspiración divina, que a quien él tiene enfrente no es más que el Rey. ¿Sabes qué Pedro dice? Tú eres el Cristo. El Cristo significa el ungido, el Rey. Tú eres el Rey y tú te mereces que yo me rinda completamente a ti. Todo lo que yo soy. Si tú eres verdaderamente el Rey, mi Rey, tú eres el que mandas. Mi vida te pertenece a ti. Y tus prioridades, tu misión, tienen que ser las mías. Tú eres el Rey. Versículo 21. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Escuchaste esto? Es de la primera vez, después de la confesión de Pedro, que Jesús les dice lo que le va a pasar al rey. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Este mundo ha perdido su hospitalidad y está tan atrapado en el pecado que cuando el rey aparezca, no solamente lo hicieron hacer con los animales, sino lo poco que él tiene encima su túnica, se la van a quitar y se la van a echar en un volado. Lo van a matar en una cruz. Lo van a rechazar a tal punto que la violencia de Sodoma se va a desplegar en la cruz. Él va a morir desnudo por nuestros pecados, hecho una abominación. Jesús les dice, de eso se trata el reino. Dios, escúchame bien, ha abierto las puertas de su vida y su corazón para recibirnos y dárnoslo todo y nos invita a ser parte de ello. Hay esperanza, a lo mejor tú te ves y tienes tan poco, pero en las manos de Dios lo poco puede ser mucho. Mira lo que Jesús dice. Decía a todos, versículo 23, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye y se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay aquí algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Un par de principios. Primer principio. Cuando Jesús envía a sus discípulos, Dios usa la hospitalidad porque Él quiere inclinar la balanza de la justicia a la misericordia. Cuando Dios viene y toca tu puerta y te dice, quiero un encuentro contigo, Dios no quiere que tú y yo perezcamos. Dios quiere que procedamos al arrepentimiento y a darnos vida. Por eso la misión de Cristo es tan importante. Si Cristo hubiera traído el reino inmediatamente, eso habría sido juicio para todos los pecadores. Ninguno de nosotros mereceríamos estar con Él. Pero Cristo vino primero a salvar y después va a traer su justicia. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese. Cristo ha prometido regresar. Y cuando Él regrese de nuevo, su juicio va a llegar. Otra vez cuando digan,
paz y prosperidad vendrá sobre ellos. Destrucción repentina, como los dolores de la mujer en parto, no escaparán. Pero ese es el tiempo de misericordia. Y Jesús dice, yo voy a dar mi vida para que tú no tengas que dar la tuya. Yo vine a buscar y salvar lo que se había partido. Pero sí dice, si alguno quiere venir, sígame. Vas a tener que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. La hospitalidad de Jesús no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Él quiere, lo que yo realmente necesito, no como Herodes. Segundo principio importante, Jesús nos presenta grandes necesidades, como alimentar a 5,000 hombres con unos cuantos peces, unos cuantos panes. No porque Él quiere ver si tenemos lo suficiente para suplir la necesidad, sino porque quiere ver si estamos dispuestos a confiar en Él, que Él tiene lo suficiente para esa necesidad. A lo mejor te estoy poniendo nervioso ahorita. Y estás pensando, ahí viene el pastor. Ya sé lo que me va a pedir el pastor. Ya habló de los panes y de los peces, que aunque tenga poco, el Señor lo quiere. Saca tu cartera en este momento y tu semilla de fe. No. Ya has oído muchos mensajes de esos, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero decirte? Quiero decirte lo siguiente. Cuando tú vienes a Jesús y ves necesidades imposibles, Dios se compromete con suplir lo que necesitamos, pero nos invita a ver qué significa ser un mayordomo del reino de Dios. Dios no te pide que seas rico para ser parte de su reino. ¿Sabes qué Dios te pide? Que recibas su generosidad. Y que cuando tú recibes su hospitalidad y su generosidad te des cuenta que lo poco que tienes, escúchame bien, ahí te va, ahí viene donde hay un cambio de mente radical. Lo poco o mucho que tengas, de hecho, no es tuyo, le pertenece a Él. Y porque le pertenece a Él, cuando Dios dice es hora de hacer esto, lo más natural de aquellos de los que son siervos de Dios como administradores de Dios es decir, Señor, aquí está lo que tengo, sea poco, sea mucho, es tuyo, Señor. Lo que Jesús quiere es que nos demos cuenta que a Él no le interesa ni nuestra chequera, ni los centavos, le interesa el corazón. Y cuando tu corazón le pertenece a Él, lo que Dios te dice es, déjame mostrarte lo que puedo hacer con lo poco que tú tienes en mis manos. Eso es lo que Dios realmente quiere. Dios quiere que tú y yo veamos que nuestra generosidad es un reflejo de la suya, que nuestra hospitalidad, cuando abrimos nuestra puerta al extraño, es un reflejo de la suya, de su hospitalidad. A los suyos no vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No quiero que te pierdas el mensaje. ¿Te fijas cómo empezó ese versículo? A lo suyo. Tú y yo, si hemos abierto la puerta a Jesús, si nuestros corazones hospitalaria a Dios, si Dios está aquí listos a comer una comida con nosotros, lo nuestro es de Él, porque nosotros somos suyos. Él es nuestro dueño. Cada año, hermanos, en esta iglesia pasamos un ritual muy interesante. Nuestro presupuesto es de enero a diciembre. Y más o menos alrededor de septiembre, octubre, agosto, empezamos a ver el presupuesto y empiezan los números rojos. Y empieza uno a preocuparse. ¿Habrá lo necesario para mantener los programas, las instalaciones, el staff, todo eso? Nuestro presupuesto es más de $1,000,000 en generosidad. Cada centavo viene a través de la generosidad del pueblo de Dios, Dios a través de su pueblo. No vendemos cosas. Dios provee. Ni platos pasamos de lo que la gente da generosamente el pueblo de Dios. Pero cada final del año es un susto. Y nos preguntamos, ¿vamos a poder suplir el presupuesto o no? El año pasado, hermanos, más o menos alrededor de octubre estábamos como 60 y tantos mil dólares en números rojos. Un domingo estuvimos así como que a lo mejor no lo hacemos. Pero eso es parte de la enseñanza que Dios quiere recordarnos. Somos una institución de fe. Por fe andamos, no por vista. Y Señor, oramos, danos el pan nuestro de cada día. Pasó diciembre, la última semana de diciembre todavía estábamos un montón de dinero en el hoyo. Pero el 31 de diciembre, al final del día, hermanos, para la gloria de Dios, no solamente el Señor suplió el presupuesto,
sino que lo excedió más de $100,000. Más. ¿Cómo? ¿De dónde? De la generosidad del pueblo de Dios, que se da cuenta que lo que está pasando en DFPC, aunque tengamos unos cuantos peces y unos panes, se vale compartir. No solamente el Señor nos está permitiendo ser una iglesia para toda nación y toda generación, como vamos a ver en un momento. Estamos plantando una iglesia en el sur de México, en un grupo no alcanzado. Sé que hay violencia en México, sé que está difícil. Pastor Hugo en unos momentos nos va a decir de la oportunidad que tenemos de venir y ver lo que Dios está haciendo, porque tenemos nuestro primer viaje misionero y de todos los lugares en México. Si usted tiene interés, al final del servicio puede ver en la mesa, se puede registrar para una reunión de información. Oye, pastor, pero hay violencia y los carteles en México. El evangelio nunca fue a un lugar que fuera seguro. No queremos ser necios, no queremos ser tontos, queremos ser prudentes como serpientes, sencillos como paloma. Venga a ver lo que Dios está haciendo. No estoy seguro si vamos a ir, es en junio, pero estamos tratando de ver, Señor, ¿qué quieres que hagamos? La iglesia ya se está plantando. ¿Será esta una buena oportunidad para nosotros ir? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Seremos una iglesia con unos pocos peces y unos pocos panes, pero en las manos de Jesús lo poco siempre es mucho. Entonces, la pregunta para ti es esta. Cuando Jesús llega a tu puerta y toca, ¿estás listo para decirle, Señor, te he estado esperando? Porque si no estás preparado, a la hora que no penséis, Jesús dijo, el Hijo del Hombre vendrá. Ven la higuera, sus hojas ya están listas, hacen los ojos, la cosecha está lista, seremos parte de los que le dan la bienvenida. Entonces déjame cerrar con esto. La hospitalidad abre nuestros corazones a la presencia de Dios. La generosidad abre nuestras manos a la providencia de Dios. ¿Seremos personas generosas donde Dios se haga presente? En unas semanas, mira, el equipo de servicio aquí en el Ministerio Español ha estado trabajando. Déjame contarte algo rápidamente. Nuestro servicio termina justamente cuando hace más hambre, ¿verdad? Pastor, ya, porque hay que ir a comer un lonche ya, y sale uno de aquí y sale uno de carrera. ¿Por qué? Porque ya tenemos hambre. Pero hermanos, somos hispanos y bajo las condiciones correctas a los hispanos nos encanta platicar, ¿verdad? Nos encanta relacionarnos. Entonces, próximas semanas vas a oír de una iniciativa muy interesante que el equipo de servicio ha estado trabajando llamada Quiero Conocerte. Al final del servicio, si tú quieres, estamos planeando tener comida disponible para el que quiera, a precios casi gratis. ¿Por qué casi gratis? Porque Dios nos pide nuestros panecitos, nuestros 2 peces, ¿verdad? Si tienes un buen almuerzo de $10 por familia o $2, $3 por persona con una buena comida, ¿no te quedarías a convivir? Estamos trabajando para ver cómo ser una comunidad más hospitalaria, donde seamos familia y donde nadie se vaya como extraño. Me emociona ver lo que Dios va a estar haciendo con nuestro ministerio en español. Cada persona que venga tiene que encontrar la presencia y la provisión de Dios. Para eso es nuestra hospitalidad y nuestra generosidad, la presencia y provisión de Dios. A lo mejor tú dices, yo no tengo mucho, pero si tú compartes lo poco que tienes, vas a ver cómo Dios lo va a transformar para hacerse mucho. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría unirte a Jesús en cambiar lo poco en mucho? Vamos a la mesa.